Hola, buenos días. Mi nombre es Lina Goyeneche y el día de hoy les voy a hablar sobre el depósito de carbono en el material bifuncional de calcio, hierro, níquel y circonio. Este trabajo está basado en el artículo Tailoring Component Interactions over Calcium, Iron, Nickel Bifunctional Materials for Efficient Integrate CO2 Capture and Conversions, publicado por Chemical Engineer Science. El material bifuncional está compuesto principalmente por óxidos, los cuales son óxido de calcio, óxido de hierro, óxido de níquel y óxido de circonio. Y cada uno de estos componentes cumple una función específica dentro del sistema. Por ejemplo, el óxido de calcio es el encargado de capturar el dióxido de carbono mediante la formación de carbonato de calcio. El óxido de hierro participa en reacciones redox y ayuda a disminuir la formación de carbono. El óxido de níquel mejora la actividad catalítica durante las reacciones de conversión y finalmente el óxido de circonio actúa como soporte estructural y mejora la estabilidad térmica del material. ¿Por qué es importante estudiar el carbono? Bueno, uno de los principales problemas en este tipo de materiales es la formación de carbono sobre la superficie del catalizador. Este carbono se genera principalmente porque el níquel favorece la descomposición del metano durante la etapa de conversión. Y aunque esta reacción produce hidrógeno, también genera carbono sólido. El carbono depositado bloquea los poros del material, disminuye la actividad catalítica y causa desactivación después de varios ciclos de reacción. Además, también reduce la estabilidad del material y afecta su eficacia. Bueno, para analizar el carbono depositado, los autores utilizaron espectroscopía Raman. El equipo utilizado fue un sistema Horiba Scientific Labram HR Evolution. Y bueno, pues esta técnica consiste en hacer incidir un láser sobre la superficie del material y analizar las vibraciones de las moléculas presentes. La espectroscopía Raman nos permite identificar distintos tipos de carbono depositado sobre el catalizador. En las imágenes que muestro en pantalla se observan los espectros Raman obtenidos después de los ciclos experimentales. En el eje horizontal aparece el número de onda y en el eje vertical la intensidad Raman. En estas gráficas aparecen principalmente dos señales importantes. Primero, la onda D, que corresponde al carbono amorfo o desordenado, y la banda G, que corresponde al carbono grafítico y a los nanotubos de carbono que presentan una estructura más organizada. Y bueno, comparando los materiales, el artículo muestra que los materiales con mayor contenido de níquel presentan señales más intensas y esto nos indica una mayor formación de carbono. En cambio, el material de calcio, hierro, níquel y circonio presenta señales menos intensas debido a la presencia de hierro, el cual ayuda a disminuir la acumulación de carbono. El procedimiento experimental consistió en realizar ciclos de captura y conversión de dióxido de carbono mediante chemical looping. Primero, el material captura dióxido de carbono formando carbonato de calcio. Después, este se introduce metano para realizar la conversión y producir gas de síntesis, el cual está compuesto principalmente por hidrógeno y monóxido de carbono. Durante esta etapa también ocurre la formación de carbono sólido debido a la descomposición del metano. Y em, finalmente el carbono depositado se oxida utilizando aire para producir dióxido de carbono. Y esto permite medir cuánto carbono se acumuló sobre el material. Y podemos ver en la parte inferior que aparece la reacción de oxidación del carbono,
donde el carbono sólido reacciona con oxígeno para formar el dióxido de carbono. Bueno, en la parte de los resultados obtenidos. En esta diapositiva les presento los resultados obtenidos para el material de calcio, hierro, níquel y circonio. Los resultados muestran una menor formación de carbono, mayor estabilidad y menor desactivación en comparación con materiales con alto contenido de níquel. También el material presentó una retención de dióxido de carbono cerca al 85%, 88%, perdón, mostrando pues una buena estabilidad durante los ciclos de reacción. En las figuras se analiza también el dióxido de carbono generado durante la oxidación del carbono depositado. Y bueno, como el carbono se transforma en dióxido de carbono durante la oxidación, una mayor producción de dióxido de carbono nos puede indicar que el material tiene una mayor cantidad de carbono acumulado. En el artículo también se muestra que los materiales ricos en níquel presentan la mayor formación de carbono, mientras que el material de calcio, hierro, níquel y circonio presentó cantidades menores debido al efecto del hierro. Y bueno, entonces nos preguntamos por qué disminuye el carbono. El artículo nos explica que la disminución de carbono ocurre debido a la formación de una aleación entre el níquel y el hierro. Y pues esta aleación reduce la actividad excesiva del níquel y también disminuye la descomposición del metano. Y como consecuencia se forma menos carbono sobre la superficie del material, perdón. También el hierro puede participar en reacciones redox, aunque que ayuda a eliminar parte del carbono depositado. En la figura se muestra el mecanismo de reacción propuesto para materiales que contienen hierro y níquel. Y bueno, en el esquema se observan las principales transformaciones químicas que ocurren durante los ciclos de captura y conversión. Y pues gracias a esta interacción entre el hierro y el níquel, el material presenta una mayor estabilidad y menor desactivación durante los ciclos de reacción. Bueno, aquí observamos nuevamente los resultados Raman obtenidos experimentalmente. La banda D corresponde al carbono amorfo y la banda G corresponde al carbono grafítico. Pues el artículo muestra que en materiales que contienen hierro disminuye la intensidad de la banda G y esto nos indica una menor formación de carbono grafítico y nanotubos de carbono. Y bueno, esto mejora la estabilidad del material y disminuye la desactivación durante los ciclos. En el caso del material de calcio, hierro, níquel y circonio, las señales Raman son menores que en materiales con mayor contenido de níquel. Y esto confirma que el hierro ayuda a controlar el depósito de carbono. Bueno, y finalmente para concluir, recordemos que el material bifuncional de calcio, hierro, níquel y circonio presenta un comportamiento equilibrado entre actividad catalítica y estabilidad. También que el níquel favorece las reacciones de conversión y aumenta la producción de hidrógeno y monóxido de carbono. Pero pues también hay que recordar que el níquel también favorece la formación de carbono. El hierro ayuda a disminuir este problema mediante la formación de aleaciones entre níquel y hierro y mediante su participación en reacciones redox. Y es gracias a esta interacción que el material presenta menor depósito de carbono, mayor estabilidad y menor desactivación durante los ciclos de reacción. Y para concluir, el estudio demuestra que controlar la interacción entre hierro y níquel es una estrategia importante para diseñar materiales bifuncionales más eficientes para captura y conversión de dióxido de carbono. Listo. Muchas gracias.